Vale, pues os recuerdo que estábamos viendo probabilidades. Vimos ayer la probabilidad cuando era un experimento compuesto, que era si el experimento era dependiente o no, que entonces iba afectando el segundo experimento al primero, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a ver, y os recuerdo que ya lo vimos ya lo vimos ayer, es la probabilidad condicionada, ¿vale? Entonces, la probabilidad condicionada siempre será aquellos sucesos en los que nos preguntemos por un único experimento, pero en el que la pregunta que nos hagamos vendrá precedida por algo que hemos hecho antes. Cojo el ejemplo, ¿vale? Tenéis aquí el ejemplo del libro, ¿vale? Fijaos que en el libro os dicen lo de las 5 bolas rojas, 4 azules del mismo tamaño. Y sacáis una al azar. Una, ¿vale? La diferencia grande con los experimentos compuestos. Aquí volvemos a estar en el caso que tenemos una, ¿vale? Y aquí nos hace la primera pregunta muy sencilla, ¿no? Porque nos dice cuál es la probabilidad de que la bola sea 1. Bueno, pues fijaos que yo lo que he hecho aquí abajo es el diagrama de árbol, ¿vale? Entonces, empezamos, la primera selección es si la bola es roja y azul. Y lo importante es que fijaos que si son rojas hay una diferente cantidad de dígitos que si son azules, ¿vale? En el caso de rojas tienes 2 veces el 1 y 2 veces el 2. En el caso de azules, por ejemplo, el 1 solo lo tienes una vez, ¿vale? Entonces, fijaos en la siguiente pregunta, ¿vale? La pregunta que se hace aquí mi amigo Johnny, ¿vale? Nos dice cuál es la probabilidad de sacar un 1 si lo que he sacado es una bola roja, ¿vale? Por eso lo llamo condicionado, porque me hago una pregunta por esta segunda parte, por este segundo elemento, pero si he sacado una bola roja, ¿vale? Entonces, por el razonamiento básico de casos favorables entre casos posibles, lo que tendré que hacer es, ¿cuántos casos son posibles? Los casos posibles, para empezar, van a ser pues todas aquellas bolas que sean rojas, ¿vale? Esos son mis casos posibles. Porque mi pregunta es que si he seleccionado una bola y es roja, ¿cuánta probabilidad es que me salga un 1? Así que si lo que me preguntan es que yo ya he seleccionado la pelota roja, significa que los casos posibles son todas aquellas bolas rojas, ¿vale? Es la probabilidad de que sea roja. ¿Y qué casos son favorables? Pues serán todas aquellas probabilidades que cumplan que la bola es roja y es un 1, ¿vale? Y acordaos que ese I significa intersección. Entonces es la probabilidad de sacar un 1 y que además sea rojo. Si le ponemos números a eso, simplemente lo que tenéis que ver es la probabilidad de que la bola sea roja. Pues tenéis 9 bolas, así que casos posibles 9, y tenéis 5 pelotas que son rojas, así que casos favorables 5, ¿vale? Esto de aquí es la probabilidad de que la pelota sea roja, ¿vale? De arriba, ¿cuál es la probabilidad de que la pelota sea un 1 y que además sea rojo? Pues simplemente hay que contar que cumplan las dos condiciones. Tenéis un caso favorable, otro caso favorable y el resto no lo son. Así que aquí tenéis la probabilidad de que sea 1 y rojo. Dos favorables de 9 posibles, ¿vale? Recordad que podéis hacer la división, podéis cancelar automáticamente esos dos denominadores y el resultado final es estos 2/5, ¿vale? ¿Sí? Entonces, la probabilidad total, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? La probabilidad total, como os he dicho, es preguntarse por un suceso cuando este suceso depende de otros sucesos previos, ¿vale? Pero esos 3 sucesos previos, que es lo que vamos a ver en el diagrama de árbol, contienen ese suceso. En este caso vamos a ver que es el suceso B del que nos preguntamos, ¿vale? Entonces, leo directamente el ejemplo que tenéis en el libro, en la 278, y voy indicando cómo se va construyendo ese diagrama de árbol, ¿vale? Entonces, nos dice, la población activa de un país está formada por un 15% de trabajadores dedicados a la agricultura. Fijaos, ponemos una A de agricultura
Y fijaos que aquí están hablando de posibilidades y nosotros lo transformamos en el diagrama de árbol en una probabilidad. Entonces, si nos dicen que la posibilidad es del 15%, ponemos en la rama, en la ramificación que va hacia agricultura, ponemos 0,15. Después nos dice un 30% en la industria, pues aquí lo tenéis, 0,30 en la industria. Y después un 55% en el sector servicios, ¿vale? 0,55 servicios. Y ahora nos dan otras posibilidades. Nos dicen, el 60% de los trabajadores agrícolas son mayores de 50 años, ¿vale? La B va a significar mayor de 50 años. Por lo tanto, el 0,6 va a B de los agrícolas. Por lo tanto, el resto, el 0,40, tendrá que ir al contrario de B, es decir, a menor de 50 años. En la industria pasa lo mismo. Nos dicen que el 35% es mayor de 50 años y el 65% en probabilidad, el 0,65 es menor de 50 años. Y después lo mismo para los servicios, ¿vale? 0,40 son mayores de 50 años y 0,60 son menores de 50 años, ¿vale? Entonces, esto es una probabilidad total en el momento que aquí a nuestro amigo Travolta se pregunta cuál es la probabilidad total de que cogiendo una persona al azar sea mayor de 50 años, ¿vale? Probabilidad total, insisto, porque hay gente mayor de 50 años tanto en agricultura, estos de aquí, como industria, estos de aquí, como en servicios, estos de aquí, ¿vale? Entonces es una pregunta que no nos habíamos hecho hasta ahora, ¿vale? Porque nos preguntamos por la probabilidad de que suceda algo que realmente puede suceder en 3 sucesos previos, que son si trabajan en agricultura, industria o servicios, ¿sí? Entonces, si lo que me pregunto es por la probabilidad de que suceda ese suceso B, que es mayor de 50 años, fijaos que lo que tiene sentido es que el suceso B sea la intersección de los mayores de 50 años de la agricultura más los mayores de 50 años de la industria más los mayores de 50 años y que trabajan en los servicios, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Vale. O menos BS. Entonces, vamos a preguntarnos por la probabilidad de B. La probabilidad de B, fijaos que si pusiéramos una P aquí y pusiéramos probabilidad de B, ¿vale? Aquí, tendríamos que hacer la probabilidad de toda esta unión de intersecciones de sucesos. Pero no es tan terrible como puede parecer. Recordar que cuando hacíamos la unión de sucesos, ¿vale? Lo pongo por aquí. Cuando hacíamos la unión de un suceso A con un suceso B, el resultado era igual a la suma de cada una de las probabilidades por separado, menos la probabilidad de la intersección. Pero fijaos lo que va a pasar en este caso en particular. ¿Qué intersección va a haber entre ser mayor de 50 y trabajar en la agricultura y ser mayor de 50 y trabajar en la industria? No hay intersección, porque si trabajas en la industria no trabajas en la agricultura, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a tener que tener en cuenta ese término que íbamos restando. Por lo tanto, al final, la probabilidad de B simplemente es la probabilidad de la intersección de uno más la probabilidad de intersección del otro, más la probabilidad de la intersección del tercero, ¿vale? Y ahora recordar que yo os comenté, os dije, la fórmula de la probabilidad condicionada, podemos pasar el denominador al otro lado de la igualdad y nos queda una formulita de cómo podemos calcular la probabilidad de una intersección. Y es lo que tenéis justamente aquí, ¿vale? Lo que hago directamente en este caso es la probabilidad de la intersección, aprovecho esa fórmula de la probabilidad condicionada y lo extiendo de esta forma de aquí. La probabilidad de la intersección de B con A, esta probabilidad de aquí, es lo mismo que la probabilidad de A por la probabilidad condicionada de A, de B, si primero he seleccionado A, ¿vale? Lo mismo pasa para los otros dos casos, ¿vale? Esta probabilidad de intersección viene a ser estos dos elementos extendidos y esta probabilidad de intersección son estos dos elementos extendidos. ¿Por qué hacemos esta extensión? Porque fijaos que si tenemos
y lo tendremos normalmente la probabilidad de cada uno de los sucesos por separado, que es lo que tenemos aquí en el diagrama de árbol, ¿vale? Si tenemos esto de aquí, ya tenemos directamente los valores para aplicar la fórmula. ¿Por qué? ¿Cuál será la probabilidad de A? Pues la probabilidad de A será directamente el 0,15, este de aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que se dediquen a la agricultura? 0,15. Por lo tanto, la probabilidad de A es directamente 0,15. ¿Cuál es la probabilidad de que si he seleccionado A, suceda B, si sean mayores de 50 años? Pues precisamente directo, ¿vale? Es este número de aquí, ¿vale? Hemos seleccionado este, más la siguiente rama, 0,30 por 0,35, más 0,55 por 0,40, ¿vale? Y ya estaría, haríamos este cálculo y el resultado que nos diera sería la probabilidad de que al escoger una persona al azar fuera mayor de 50 años, independientemente de si se dedica a la agricultura, a la industria o a los servicios, ¿vale? Vale, una vez visto el ejemplo, pues vamos a hacer la generalización. En lugar de ponerlo así y tener que razonar, os doy la fórmula. Para eso tenemos aquí a un tipo listo, que es Mike, que piensa un poquito y saca una generalización, ¿vale? La generalización es que cuando os pregunten la probabilidad de un suceso total, ¿vale? La probabilidad de un suceso total, ¿ves? Aquí soy un crack y he puesto un fondo rojo sobre un láser que es rojo. Un momento. Oh, genial. Aquí la probabilidad total será simplemente el producto y suma de todas las probabilidades de cada uno de los primeros sucesos por la condicionada de cada uno de esos sucesos, ¿vale? En este caso, ¿cuál era? La probabilidad de ser de industria y ser mayor de 50 años de industria, más la probabilidad de ser de servicios por ser mayor de 50 años y de servicios, más la probabilidad de ser de agricultura y además ser mayor de 50 años en la agricultura, ¿vale? ¿Y cuándo podremos aplicar esto? Pues con estas dos normas de aquí, que son muy sencillitas. Primero, la primera de todas, ¿vale? Esta de aquí. Tienen que ser todos los sucesos iniciales independientes entre ellos, es decir, que su intersección sea el vacío. Y por último, la suma de todos ellos, de todos esos primeros sucesos, que es esta de aquí, la suma de todos ellos, tiene que daros el espacio muestral, ¿vale? Si se cumplen esas dos reglas, que en general se van a cumplir siempre, lo que podemos aplicar directamente cuando os pregunten por la probabilidad de un suceso del final, del desarrollo del árbol, de la parte final, simplemente lo que tendréis que hacer es aplicar esta fórmula, ¿vale?